¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana. En esta ocasión estaremos tratando un tema de importancia para la colectividad, como de costumbre. Y de antemano te quiero invitar a que puedas seguir todos los contenidos que hemos producido en el pasado a través de Comunicación Integral Dominicana, el canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de los cientos de miles de dominicanos que han sido desnacionalizados, de una historia que se lleva a través de la gran pantalla, ese testimonio de mujeres y hombres a propósito de la sentencia 168-13 y toda la discusión que se llevó en la República Dominicana e inclusive en el ámbito internacional, producto de la situación jurídica de estos hombres y mujeres. De igual forma, hablar de trabajadoras del hogar, de esas que cuidan a tus hijos, a los hijos de mujeres, de hombres de nuestro país, que muchas veces lo hacen bajo no las mejores condiciones laborales. Estaremos hablando de una producción que llegó a las salas de cine, que fue premiada, que fue bien recibida. De igual forma, esa población sumamente vulnerabilizada, discriminada, marginada, la población LGTBI en la República Dominicana y decenas de crímenes de odio que han sido proyectados a través de este documental en particular que hoy toma una posición en nuestra mesa. Así estaremos conversando sobre presupuesto, incidencia, ejemplos positivos en República Dominicana y el mundo de cine de contenido social, para la movilización de la gente, cambiar la perspectiva, deconstruir todos esos estigmas sociales y de una forma positiva llevarlo a la política y tomar mejores decisiones para la colectividad. Gracias por estar ahí. Iniciamos con estas informaciones. Hablemos de esto, no hay tiempo que perder. De inmediato presento al amigo, colaborador y qué bueno que está conmigo en Así las Cosas por primera vez, y yo sé que no será la última, Hugo Pagán, quien es distribuidor de películas y el productor de Hasta la Raíz. Él viene desde Venezuela hace muchos años, pero ya es dominicano prácticamente. Juan Carlos González, gracias por estar aquí en el proyecto para hablar del tuyo y de otros. Vamos a empezar a socializar eso porque antes de compartir públicamente lo que yo pensaba sobre este contenido y otros que deberían ser impulsados por nuestra gente, ya me decía Hugo, pero es que eso es una práctica común, está normalizado que sea un venezolano, un colombiano, un puertorriqueño, un español, que se interese en las historias locales y las lleve hasta su final presupuesto y ejecución y mostrarla en la gran pantalla. Pero bien, Hasta la Raíz, hablemos de esto. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo fue el proceso de rodaje, de investigación sobre todo? ¿Y por qué a ti particularmente te llama tanto la atención un conflicto humano que se ganó las portadas de diarios de todo el mundo y que en República Dominicana dividió el país entre los que amaban y los que odiaban? Los xenófobos y los no, los activistas por los derechos humanos y los que no, o sea, todos estuvimos ahí, créeme. Adelante, quiero escuchar. Bueno, gracias por la invitación, Tatiana, y sí, efectivamente el documental empieza a grabarse hace 5 años, a finales del 2011, y bueno, mientras yo levantaba material, me fui haciendo amigo de estas personas, las personas afectadas por lo que ellos mismos llaman la política de desnacionalización, por el hecho de ser personas nacidas aquí, pero de padres haitianos. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de ese grupo que se organizaba para exigir los derechos y nos hicimos amigos. Y yo sabía que en la historia de ellos había mucho poder narrativo, ¿no? Entonces yo dije, vamos para adelante con esto porque esta historia tiene que conocerse allende del país. Pero además, bueno, después coincidió con la salida de la sentencia 168-13 y todo lo que tú comentabas, que se polarizó la sociedad entre los que estábamos a favor y en contra. Y bueno, yo sabía que lo más importante no era entrar en el entramado legal ni todas los vericuetos alrededor de... La discusión jurídica. Exactamente. Porque allí también los constitucionalistas, dependiendo de sus intereses y cómo interpretaran las leyes, incluyendo el tema del término tránsito,
allí hubo todo un debate en todas partes, académicos, en los medios de comunicación. No, esta no fue tu parte fue la humana, el sentir de la gente. Sí, y entonces me concentré en 3 historias de las 3 protagonistas. Ana María Belique, que es una líder activista, reconocidísima, que ha estado aquí también. Exactamente, la otra es Daisy Toussaint, una periodista que escribió mucho tiempo en el Hoy y ahora escribe en Acento. Y Virtudes Pérez, que es una mujer que toda su vida ha vivido en un batey en San Pedro de Macorís y que nunca en su vida tenía un documento de identidad. Entonces me interesaba que fuesen todas mujeres y que tuviesen estos diferentes perfiles para ver cómo desde su día a día pues tienen que lidiar con la ausencia no solo de documentos, sino de las propias bases de su identidad. En el medio de un país que está discutiendo con mucha animosidad, pues quién tiene derecho y quién no a ser dominicano. Claro, de la noche a la mañana ya no tienes persona, ya no tienes tus derechos, ya no puedes estudiar, ya no puedes trabajar. Ay, Elena Lorac, un abrazo para ti. Elena siempre ha estado militando. Hugo, me decías que esto es normal. Normal nos referimos a que un extranjero, una persona no nacida en suelo dominicano, y el tema del origen también es que tiene que ver mucho con hasta la raíz, pero no suelen producir este tipo de contenido. Se da en otros países. ¿Por qué? ¿Será acaso por un permiso que tienen? Decía Juan Carlos que el hecho de ser blanco lo ayudó muchísimo. Vamos a hablar de eso. Cuéntame, Hugo. Hola, Tatiana. Bueno, definitivamente yo creo, siempre he catalogado eso como una miopía. El que está adentro, obviamente es tanto parte del problema que le cuesta a veces identificar cosas que cuando tú llegas, un extranjero, y ves la situación en completo, en conjunto, puedes abordarlo de una manera diferente. Y no es que no haya un dominicano que no haya tratado el tema o que haya decidido hacer un material sobre esto, sino que simplemente quizás no se le da, vamos a decir, el trato que le daría otra persona. ¿Qué trato es ese, Hugo? Yo te diría unos ojos no curtidos, o sea, unos ojos viciados. No viciados. Yo recuerdo a Anna Boden y Ryan Fleck unos años atrás cuando hacen Sugar, una película sobre un joven que persigue el talento de ser pelotero. Son 2 norteamericanos y hacen un documental sobre algo tan nuestro como es el béisbol. La realidad de estos jóvenes que persiguen un sueño que a veces queda truncado, la mayoría de las veces. Los que triunfan son pocos. Pero tiene que venir Anna Boden y Ryan Fleck a hacer una película de verdad. O sea, no es algo que yo diría que estamos mal, porque tenemos el caso de Carpinteros, la propia Joanne con Caribbean Fantasy. Sí. Le cuesta tal vez triunfar primero en playas extranjeras para volver acá a ser profeta en su tierra. Sí, es verdad. ¿Y eso pasa con otros productores internacionales? Yo creo que sí, hay productores norteamericanos que se han ido y se han aprovechado la situación que pasa en Medio Oriente y han hecho documentales excelentes como Taxi a Teherán, Taxi al lado oscuro, por mencionar algunos. Son extranjeros, van a un lugar donde hay un conflicto X y le dan otra óptica. Yo diría que no es algo particular de los dominicanos en sí, sino que es algo que suele suceder. La creatividad del director quizás se pone más a flor de piel cuando toca una problemática que no es la de él, una problemática ajena, le crea una sensibilidad diferente y tenemos eso. Hugo, dijiste algo que nos abre una caja de Pandoras, sensibilidad, y esto lo uno al activismo, porque si no sientes por aquello que estás investigando y produciendo, ni siquiera el público lo va a sentir de forma igual. Y me refiero cuando decías un extranjero que está en una coyuntura X, pienso en la primavera árabe, esas protestas, tenías que estar allí. Claro. Tú no puedes tomar un avión de repente para conocer lo que estaría pasando en República Dominicana o en estos países de Oriente cuando desata una protesta, o en Venezuela o en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, esta gente, bajo la formación cinematográfica, el ojo crítico, la preparación, pero ahí viene el financiamiento. O sea, al momento de buscar los fondos, ¿es más fácil, más difícil? ¿Cómo es el proceso para producir este tipo de contenidos conflictivos? Porque no estás haciendo entretenimiento, no estás produciendo risa, estás tocando sensibilidades de un grupo o de otro, pero sensibilidades. A ver, en tu caso particular, ¿cómo fue? Bueno, la búsqueda de equipo técnico, de equipo humano, de dinero, de todo eso. Sí, bueno, no, el documental se pudo producir por el concurso desinteresado, como digo yo, de las manos amigas que echaron, tú sabes, una mano con todo el tema de la producción, la cámara, el sonido. Fuimos siempre haciendo cine guerrilla, totalmente. Exacto. Y nos llevamos 5 años precisamente y 2 años y medio en postproducción porque fue la única forma de que todos los tiempos coincidieran. O sea, si tú le estás pidiendo a alguien
que te haga un favor, pues no se lo puedes exigir con la misma celeridad que si le estuvieras pagando. Y mucha gente lo hizo en sus tiempos, pero yo igual quedé muy, muy contento con el resultado. Mucha gente me dice, óyeme, pero si ese documental hubiese salido hace 2 años, no te imaginas el impacto. Y yo digo, bueno, yo primero estoy muy contento con el material que salió y creo que es el momento justo como quiera, porque ahora mismo el tema, aunque parece estar enterrado en opinión pública, sigue existiendo claro. el problema. Entonces, a pesar de que la producción se llevó tanto tiempo y que, bueno, no se pudo hacer con fondos concursables, porque lo que tú decías, no es un tema sencillo, pues al final lo pudimos hacer. Y lo más importante es que salió con una calidad profesional, que es lo que al final a mí... Que todo artista, porque al final eres un artista. Entonces, el arte debe también verse reflejado. El tema económico, Hugo. Bueno, no, yo creo que Juan Carlos ha dicho lo básico. O sea, es difícil buscar financiamiento para cualquier película. Y más cuando tienes de cara un documental. El documental acá está visto como si fuera otro género. No como cine, sino, no, eso es un documental. O sea, la como gente que no es una película. Va al cine a ver un documental. Mucha gente no entiende la diferencia de que el documental es una película. O sea, no entiende la diferencia entre decir documental y ficción. Eso sería ya abordarlo y explicar cuál es la diferencia entre ambos géneros. Pero sí, ven el documental como algo que no es cine. Entonces ahí está el error. Igual los productores y esos inversionistas o posibles inversionistas, igual tienen el mismo sesgo. No saben, cuando tú te le acercas, tengo un documental. No. Yo financio películas. Yo invierto en películas, invierto en comedia. Amigo, esto es una película. Exacto. Es de una género película. documental. Tú le dices algo así. Pero yo creo que ha cambiado. Sí, y lo hemos visto en los últimos años con las películas que han llegado a cartelera. Está en cartelera, por ejemplo, ahora Carpinteros. Entra en cartelera Jeffrey, que aunque es ficción, juega con el documental. Trasciende un poco ese tema que decías, no solamente de quedarse en contar una historia, sino que esta directora, Yanilis, también ha ayudado a este niño, lo saca de su entorno. O sea, no se queda en solamente mostrar una historia que es, con mucha sensibilidad, sino también en tomar acción en eso. En el caso de Hasta la Raíz, decías, muchas personas entendían, hubiesen querido que saliera antes, pero luego de exhibirse el material, ¿logró algún cambio, algún tipo de movilización extra, la que hace tantos años llevamos haciendo por el tema? O sea, cuéntanos de esa parte, el post, sí, bueno, el luego de. Yo estoy muy sorprendido, en verdad, Tatiana, porque el estreno se hizo el 23 de marzo en un cine comercial, pero fue una función abierta a todo el público y la capacidad que yo entendía, esto lo cuento como anécdota, que yo entendía tenía la sala eran 150 personas y el día que voy, el día del estreno, me entero que son 180 puestos. Yo estaba asustadísimo y dije, bueno, esto se va a quedar, imagínate, por la mitad, se va a ver horrible las fotos. Y llegaron más de 250 personas, el cine entero lleno, las escaleras, se quedó gente fuera y a mí me sorprendió gratamente porque quiere decir que la gente todavía quiere como, bueno, no sé si fue el título del documental o el tráiler, pero la gente siento que quiere discutir sobre el tema y que está como abierta a, bueno, ¿dónde en verdad están mis raíces? Y por qué este documental muestra en un póster a 3 mujeres negras y entonces un cañaveral, y cuando leen la sinopsis dicen, oye, pero este tema no se había resuelto. Ah, pero tú estás contando que no. O sea que hay todavía en la sociedad dominicana una apertura a seguir discutiendo propositivamente desde el tema. El documental no es un reportaje que califica a la sociedad dominicana como racista. Yo no creo eso. Yo creo que hay una parte, sí, de la sociedad que es racista, pero no toda. Y se demostró después de la sentencia 168. Esa parte que es racista, la cual te recibió porque eras blanco, por ejemplo. A mí me reciben sí, con más facilidad porque tengo el cabello pintado de rubio y soy blanca, aunque soy muy negra por dentro. Y lo digo todo el tiempo, es cierto, con una responsabilidad siempre a flor de piel. O sea. Pero es que, digamos, a mí sí se me abrió la posibilidad. Y de ladrones y corruptos también. Lo que pasa es que yo soy blanco en esta sociedad. En Venezuela yo soy un mestizo. Por ejemplo, claro, pero tenemos al lado a nuestros hermanos haitianos, entonces ¿con qué nos comparamos? Con el país más pobre. Claro. Pero bueno, a mí sí se me abrió la posibilidad porque cada vez que yo iba a un batey entendían que yo era un reportero internacional para hacer un... Que buscaban, para sacar, acudían, ¿no? Exacto, para sacar en televisión. Eso fue, digamos, una ventaja. Nunca tuve ningún problema para grabar en ningún sitio. Pero también el color blanco, así entendido,
En el este país- acento, los ojitos, la cosa. En este país Eso también ayuda. también sube el precio de, Sí, de sí. ciertos servicios y cosas. O sea, cuando te escuchan el acento, muchas veces el Hugo, precio es un ¿ves chin lo que mayor. te digo? Si va un muchacho de la UAS, estudiante de cinematografía, a lo mejor no se le hace tan fácil. Y es una pena, te lo digo porque conozco muchos muchachos creativos con mucho talento, uno de ellos trabaja conmigo en la compañía y me hace las historias, por el simple hecho de tener una colita, el cabello largo, Claro. o utilizar ropa así un poco, ya le ven, óyeme, son artistas. No son contables, no son empresarios, o sea, ladrones. Tú sabes, son gente que están dedicados a su arte. Entonces es un poco difícil el tema porque él lo está diciendo, yo lo he sentido, y cuando salgo de este país, mucha gente dominicana. No, Sí. tú no eres dominicana. Sí, dominicanísima. Entonces esa realidad también hay que un poco abordarla, para no decir atacarla, Hugo. O sea, ¿a quién vamos a convencer? ¿Hacia quién nos vamos a dirigir para que también se le dé espacio a estos contenidos de gente amateur, gente que no tiene los recursos, las relaciones, el color, la apariencia, el acento, y quiera denunciar sobre violencia, sobre racismo, sobre tráfico de personas? O sea, el mismo tema que nos aborda a todos y todas, la desigualdad. Es uno de los temas que tenemos que seguir produciendo para cine. Yo creo que para los cineastas que están subiendo y que están haciendo carrera, lo más importante es todo este, vamos a decir, abanico de concursos que existen. Hay concursos de cortometrajes donde se denuncia el minuto del agua, minuto de la resistencia, etcétera, etcétera, de la corrupción. Son espacios donde tú puedes proyectarte, y de hecho hay muchos cineastas que se han proyectado ahí y que ya luego lo hemos visto haciendo largometrajes. Yo diría que eso sería básico, o sea, para Básico. un cineasta abrirse camino, tocar las puertas en estos festivales, los concursos, Fonprocine, hay muchos concursos ahora que de verdad te ayudan, puedes solventar una parte del proyecto, aunque no todo, pero ayudan por lo menos a insertarte y luego de ahí pues las cosas van... Hay ayuda. Sí, Y definitivamente. el Estado está ayudando. Yo diría que sí, que Desde Cine está haciendo un buen trabajo, los concursos de Ibermedia, Fonprocine funcionan muy bien. De hecho, la misma Joanné es producto de eso, de un concurso de los de Fonprocine. Okay. Y muchas otras películas que hemos visto en los últimos años se han beneficiado tanto de Ibermedia como de Fonprocine. Es bueno que tú lo digas porque también se tiende a decir que la ley de cine solo ha sido aprovechada por un sector. Sin embargo, es bueno decir que se han beneficiado los muchachos y muchachas de este tipo de contenido. Totalmente. O sea, han podido exhibir, han podido llevar sus producciones. No, y no solo eso, porque no hay que verlo nada más en las películas que se exhiben, sino todo lo que sucede detrás de, y Juan Carlos lo sabe, es toda una industria que se mueve. Cierto que es una industria naciente, pero es todo un engranaje, desde alimentos y bebidas hasta abogados, doctores, todo. Los técnicos. Técnicos en diversas áreas, no solamente técnicos de cine, sino un mecánico, por ejemplo, para una película. O sea, es toda una industria que yo diría que el que habla así de la ley es simplemente lo hace por desconocimiento. Ignorancia. Sí. Gracias, Juan Carlos, por tu producción, por venir así las cosas, a hablar de él y animarte a seguir produciendo contenidos de esta índole, que mucho que se necesita. El cine ha crecido en República Dominicana, ya nos dice Hugo, está el apoyo, la estructura se ha ido fortaleciendo cada año y qué bueno. O sea que muchos otros temas deberán contar con visión, la disposición y energía de gente como tú. Hola Tatiana y a todo el equipo de Así las Cosas. Nos sentimos honrados de formar parte de este debate que se discute en el día de hoy en este programa. Desde el punto de vista de patrimonio cultural de una nación, es muy importante tener proyectos que tengan ese corte histórico, cultural y social porque esto es lo que va a perdurar de nuestra cinematografía, de nuestros audiovisuales, de proyectarse alrededor del mundo y que las personas así puedan conocer más de nuestro país y de nuestra gente. La Dirección General de Cine, lógicamente, que va a apoyar cualquier audiovisual que tenga este tipo de corte, porque es lo que nos representa. Lo hacemos a través de nuestro concurso Fonprocine, donde apoyamos los proyectos que son lo que llamamos marca país. Y estos proyectos, lógicamente, que van a mostrar lo que somos, cómo somos. No es solamente lo bonito, es lo real que queremos proyectar. Por igual somos signatarios del Fondo Ibermedia, ya que somos parte de lo que es la Conferencia de Autoridades Audiovisuales de Iberoamérica. Y ya a través de este fondo
pues la República Dominicana aporta para que sus proyectos sean apoyados. Y eso lo hemos podido ver a lo largo de los años que tenemos siendo parte de Ibermedia, con ya sean documentales y películas de ficción a lo largo de este programa, donde también tienen ese corte que siempre buscamos, ese corte social, histórico y que represente la cultura de cada país. También somos parte de Doc TV, que son documentales de cada país iberoamericano. Y definitivamente que el cine que tiene un corte social va a ser un cine transformador, porque no tan solo que nos muestran a aquellos que no conocen nuestra cultura, hasta nosotros mismos aprendemos de cómo vive nuestra ciudadanía. Lo vimos en Caribbean Fantasy de Joanne Gómez, por ejemplo, que muchos de nosotros no sabemos cómo vive la otra mitad de nuestra población, cuando vemos realmente poder apreciar el estilo de vida de lo que vamos a ver a través de la pantalla, que es real. Y eso es importante destacar dentro de nuestra cinematografía. Definitivamente creo que el cine dominicano va creando la imagen del dominicano, ya sea el dominicano de la alta sociedad, de clase media, de clase baja, todo eso lo vamos a poder apreciar y lo vamos apreciando dentro de las películas tanto de ficción como de cine documental que vamos viendo en nuestro cine. Bueno, y mirando hacia el futuro es hoy, porque ya con 6 años de la ley de cine, vemos los puestos importantes que han ocupado nuestro cine documental. Cito, por ejemplo, Noelí en los Países, que acaba de estrenar en un festival internacional luego de su presentación en el Festival de Cannes el año pasado. Lo mismo pasa con El Sitio de los Sitios de Natalia Cabral y Oriola Estrada, que también fue ganador de Doc TV Iberoamérica y ha visitado ya varios festivales también y nos muestra a nosotros los dominicanos dentro de su contenido. De regreso, momento oportuno para recibir a José María Cabral, director de varios documentales, cortos y largometrajes que han tocado de una forma u otra aspectos de interés social. En esta ocasión hablemos de Carpinteros, su más reciente producción cinematográfica. Hola José María, placer recibirte en Así las Cosas. Hola Tatiana, muchas gracias por esta entrevista. Pues primero felicitarte por todo el trabajo que has realizado y que nos sirve para concienciar en diferentes tópicos a la población dominicana. En el caso de Carpinteros, ¿por qué el tema carcelario? O sea, ¿cuál fue o ha sido, ¿no?, el interés primario en llevar esta producción a la gran pantalla? Cuéntanos. Bueno, realmente lo que me inspiró y la motivación central de toda esta película fue realmente el contraste de encontrar amor en una cárcel. Yo me acuerdo que cuando iba la primera vez a Najayo, siempre pensé como que lo único que iba a ver era un ambiente bastante violento y hostil. Pero entonces encontrarme con un lenguaje de señas diseñado por ellos y que únicamente se utiliza para enamorarse, fue como esperanzador. O sea, como que de repente vi una faceta del ser humano que, sin importar de dónde viene o lo que ha hecho, pues tiene una necesidad de no solo comunicarse, sino también de sentir amor, y eso pues fue la motivación inicial para empezar a hacer todo el recorrido de la película. Sabemos que proyectaste la película en los centros penitenciarios. ¿Qué reacciones viste de parte de los internos y las internas? O sea, ¿qué les dejó esta película en particular a ellos? Fue muy interesante la proyección en Najayo, todavía está pendiente la de La Victoria, que también va a suceder. Fue interesante porque reaccionaron a cosas distintas, pudieron, además de verse a ellos mismos, ver cosas que quizá otros no veían o sentirse identificados con ciertas cosas. Y yo creo que también algo interesante fue como que en el lenguaje del carpinteo, ellos no necesitaban terminar de leer los subtítulos.
o sea, solamente con las imágenes, pues ya ellos respondían. Y eso da satisfacción porque significa que fuimos fieles pues al lenguaje de señas, que era como lo más importante. Y la verdad que fue muy conmovedor y fue una de las premieres más importantes que hemos tenido. Las debilidades del sistema penitenciario son realidades que, bueno, compartimos en todos los países de Latinoamérica, sin excepción alguna, unos con mayores problemas que otros. Ahora bien, José María, ¿cuáles son las más críticas, a tu entender, de esas que pudiste vivir durante el proceso de investigación y de rodaje? Yo creo que hay un problema grave de sobrepoblación, sobre todo en La Victoria. No puede ser que un lugar, un espacio habitado para 2.000 personas más o menos, hay unas 8.000 personas. O sea, de entrada es un sitio inhóspito, es un sitio donde si alguien tiene por lo menos gripe, todo el mundo ahí va a tener lo mismo al cabo de unos días. Entonces, esa sobrepoblación no es solamente lo incómodo, sino es que afecta la higiene, es que afecta la salud, es que afecta la paz, es que afecta la convivencia. Y o sea, me concentraría en sobrepoblación y los talleres que ya existen, pues seguir alimentándolos y que sean cada vez más y que puedan pues tener estos talleres y estos centros y todas estas motivaciones para salir de ahí mejor de la versión que las personas llegan a entrar. ¿Se puede invertir en este tipo de contenidos en República Dominicana? O sea, ¿el público apoya, asiste, comparte esos contenidos de corte social? Mira, si se puede invertir en este tipo de contenidos, yo creo que sí. No es donde más va a ser económicamente mucho. Realmente al final no son películas o productos muy comerciales. Pero yo creo que si se logra un buen trabajo, la gente va a responder, va a haber una opinión pública sobre el trabajo, van a ir a ver la película. Y aunque no es la gran satisfacción económica, sí hay una gran satisfacción pues personal. Y yo creo que si ambas pueden jugar sería interesante que se sigan haciendo trabajos así. Y ojalá pues alimentar también, que asistan más y que puedan apoyar este tipo de trabajos. Sería muy interesante. ¿Tú piensas que a través del cine se puede hacer una investigación, una denuncia, quizás con mayor permiso que en cualquier otro medio de comunicación? O sea, por ejemplo, la televisión, como lo hacemos aquí. Yo creo que cada medio tiene su manera de comunicar y le llega a ciertas personas. Es cierto que el cine, el hecho de que reúne tantas artes, o sea, tiene de literatura, tiene de música, tiene de pintura, tiene de fotografía, tiene de todo. O sea, el hecho de reunir tantas cosas y de que estás separando a un ser humano por hora y media en una sala de cine o en su casa, pero lo estás separando y estás diciendo, préstame atención por esta hora y media, sí crea quizás un impacto mayor, porque es el tiempo que le está dedicando esa persona pues al producto. Entonces yo creo que el cine tiene como esa responsabilidad y también eso en su ventaja, si se sabe utilizar, puede llevar un buen mensaje a la gente. Bueno, por último, en estos años de activismo, sí, yo puedo decir que eres un activista, ¿qué ha sido lo mejor y lo más difícil al producir los diferentes contenidos de corte social? Yo creo que no hay algo como más difícil. Yo creo que cada proyecto tiene sus dificultades. Yo creo que cada proyecto trae consigo sus obstáculos, pero son esos obstáculos los que definen el proyecto. O sea, si no se me hace difícil todo el de crear relaciones dentro de la cárcel, pues nunca iba a conocer a las personas, nunca iba a conocer lo que realmente estaba pasando ahí adentro. Entonces, esos obstáculos que se me dieron, esas cosas difíciles, son lo que al final le agregan riqueza al proyecto, porque tengo que superarlos, y para poder superarlos, pues tengo que aprender, tengo que crecer, tengo que meterme, tengo que explorar, y esa exploración la que se necesita en un trabajo, sea de arte o no. O sea, es como meterse, arriesgarse, y pues eso va a ser los resultados, dependiendo de qué tanto te metiste y qué tan sincero fuiste con lo que viste. Pues yo creo que eso se refleja bastante en el éxito o no del proyecto.
Gracias, José María. Éxitos para ti, para el equipo. Nosotros estaremos siempre siguiendo y promocionando los contenidos que produces y diriges. Un abrazo enorme. No, pues muchas gracias a ustedes y qué bueno que me consideraron y gracias por la entrevista y por el tiempo. Un abrazo y ojalá si todavía cuando vean esto está en cartelera y no la han visto, vayan a ver la película y nada, muchísimas gracias. Bye, bye. Vamos a conversar en este momento junto a Marisol Peláez, quien es, Marisol, tú eres todóloga de este proyecto de Media Luna, y el director también, que es todólogo también, Adrián Díaz, está conmigo, se quedó en la mesa Hugo Pagán, ustedes ya lo conocían porque lo presenté, sí, distribuidor de películas, y se une Christian King, director ejecutivo de Trans, Siempre Amigas, de Transa. Ellos han estado también compartiendo con nosotros con todo este tema. Señores, hablemos de Media Luna. Media Luna, ¿por qué este tema que encuentra todavía desafortunadamente rechazo en la población dominicana? Nosotros somos homofóbicos, nosotros entendemos que estas personas no tienen derechos, no tienen ni siquiera la oportunidad de ejercer el trabajo que deseen, adoptar una carrera que quieran, o sea, son muchos temas que pudiéramos desarrollar durante horas, pero vamos a concentrarnos en el proyecto y luego de ahí cómo el apoyo de Transa sirvió para documentar todo el mismo. Bueno, el proyecto Media Luna nace prácticamente de la nada. Estaban buscando un tema para una clase, para un documental, y yo tuve la oportunidad de grabar a un amigo mío en una discoteca, que él es como cantante de dembow, y él no sabía que esa noche era una noche como para trans, y ahí nos cayó de sorpresa. Yo grabé, entonces ahí conocí a algunas personas y como que comencé a ver cómo era un poco de ese mundo. Entonces me comencé a relacionar, a hablar, y vi que ahí podían haber muchas historias que se podían sacar. Entonces yo llamé a Marisol y le dije, hey, yo creo que tengo el tema para el documental. Estudiante de cinematografía. Sí. Entonces nos planteamos, vimos que es lo que queríamos, de darle como un enfoque de que, o sea, hemos visto que siempre se habla, hay trabajos trans, pero muchas veces se enfoca desde el tema social, político, o sea, hablan psicólogos, hablan abogados, comunicadores. Pero, o sea, yo no había visto como que se sientan trans a hablar de ellos, de lo que hacen, de su realidad, de lo que son. Entonces nos planteamos que ese iba a ser como el corazón del proyecto, que trans hablaran de quiénes son, de qué hacen, de por qué, de cómo se sienten. Entonces, gracias al patrocinio de Transa, que nos facilitó todas esas personas, entonces ahí el proyecto cogió forma. Ahora bien, Marisol, como bien dijo Adrián, nos encontramos con aquello. O sea, el tema prácticamente los encontró de sorpresa. Sí. Al igual que tú, mucha gente, estudiantes, amigas, no conocían ni estas estadísticas, ni estas realidades, ni lo que pasa esta gente. O sea, para ti, ¿cómo eso influyó al momento de trabajar en la producción? O sea, ¿te sensibilizó, te motivó a ir un poco más allá? ¿El ojo crítico cambió? Háblame. Oh, claro, cambió mucho. Yo digo que el tema hizo que tomáramos, ¿cierto? Es un documental más testimonial, más emotivo. Sí, sí. Y nos hizo como adquirir una estética sublime, y también con cierto tipo de dualidad. Y de hecho a mí me sensibilizó porque no sabía todo lo que pasaban este tipo de personas. Y pues, no... ¿Eso hace que tú de alguna forma, o ustedes, quieran concienciar a gente heterosexual? Sí, claro, hacer despertar a la comunidad de que hay mucha diversidad. Debe haber, ¿no? Sí, que hay, sí, que debe de haber. Porque está y debe respetarse. ¿Le pasa esto a muchos productores, Hugo? De que se encuentran con el tema de que la película les busca a ellos. Claro que sí, definitivamente. Y bueno, volvemos al caso de Joanne, que tú la tuviste. Ella va a hacer un documental sobre la contaminación en el río y termina haciendo un documental
totalmente diferente. O sea, se encuentran estos dos personajes, que es Rudy y María, y le dan otra vida. O sea, le llevan su película a otro nivel. No por donde ella pensaba ir, sino por otro camino. Y creo que sí, que es algo que sucede. O sea, sí hay un guión, sí hay una idea, sí hay una búsqueda, pero cuando el cineasta entra y entra en contacto, como ellos bien dicen, la parte de la sensibilidad del cineasta es, bueno, para todo artista, creo que es básica. Si no está esa parte, pues es un artista a medias, o sea, no se consuma del todo. Ustedes hablaban, por ejemplo, de Transamérica, pero hay Claro. otras producciones, sobre todo en películas que se exhiben en festivales. Aquí en República Dominicana la gente las aplaude, las apoya. A veces como que ves que el público se sorprende un poco, no sin reconocer que es la realidad de República Dominicana. Hablábamos de un 4% de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, pero anda por 8, 10% la comunidad en sentido amplio, eso lo hemos hablado aquí. ¿Cómo piensas tú que se reciben temas tan controvertidos, temas tabúes como la homosexualidad en República Dominicana a través del séptimo arte? Bueno, la industria está haciendo su parte, o sea, de una manera u otra, ya tuvimos este año a Moonlight ganando mejor película en el escenario quizás más grande de todos, que es el Oscar, quierase o no, o sea, te pueden tener opiniones divididas, Sí, es sí. uno de los premios más importantes del cine, y no solamente eso, sino de minorías. Se trata el tema de la homosexualidad, es un director negro, es una película de low budget, o sea, tenía como todo un conjunto de cosas que hace despertar. O sea, eso sí aporta un grano de arena porque otros directores dicen, pues sí, se puede hacer una película de este tipo. Ang Lee lo había hecho años atrás con Brokeback Mountain y Sí. no fue tan bien recibida. O Milk, por ejemplo. Y la si que nos grita. vamos más atrás, tenemos Midnight Cowboy de John Lesinger, que también primera película de clasificación aquí que fue nominada a los premios de la Academia y que trata el tema, en este caso de un joven que viene de los adentros de Estados Unidos a la gran ciudad y tiene que prostituirse. De hecho, hay un festival de cine Sí, LGTB sí. que van muchos heterosexuales y se disfruta y se difunde. Vamos entonces contigo porque Hugo mencionó la palabra prostitución. Y uno de los testimonios que más duelen es cuando las chicas dicen, tengo que prostituirme, no tengo otra salida, tengo que irme a las calles. Y cuando te hablan de los crímenes, cuando te hablan de que se le corta el pene, de que se le introduce en la boca, no estoy pasando imágenes ni lo voy a hacer jamás porque es política de así las cosas, pero yo creo que con el simple relato es suficiente para graficar lo que estoy queriendo decir. Estos crímenes, que hablábamos, suman más de 30, que algunos llegan a los medios de comunicación, que muy pocos se copian y se enlazan en redes sociales porque no es un tema que a mucha gente le importe, desafortunadamente. Y son seres humanos con los derechos que tú tienes y que yo tengo. Como Transa, que siempre ha estado trabajando, movilizándose, haciendo lo mismo, presencia a través de las agencias locales e internacionales para insertar el discurso, para que los políticos asuman esto como suyo, porque son políticas públicas al final, todo es política. ¿Cómo toma este tipo de materiales en el cual ustedes ayudaron para incidir? Esto es un trabajo político, ¿eh? Exactamente. Aquí ya no nos salimos de la sala de cine para hacer política en base a un trabajo audiovisual. Nosotros aprovechamos la oportunidad que los jóvenes nos presentaron para hacer incidencia y sensibilizar a través del séptimo arte, a través de las artes, como es el objetivo, por ejemplo, del Festival de Cine Santo Domingo Aufes, que realiza la red de voluntarios de ASA Rebasa. Cuando ellos llegaron con esta idea, yo dije, no, esto es algo que estaba predestinado para suceder, porque de hecho yo había escrito, sin ser escritor, con testimonio de las chicas me había surgido la idea de hacer un cortometraje donde se hablara de la realidad de las mujeres trabajadoras sexuales trans y cómo al final tienen que perder la vida porque el Estado las empuja a que tengan que ejercer el trabajo sexual por negarle otras opciones. Cuando ellos vienen con esta idea, yo dije, excelente, lo ideal entonces es que las chicas sean ellas, no con un guión, sino con preguntas abiertas, ellas sean las que cuenten una historia que realmente es la historia de la mayoría de chicas trans. Y este material nos sirve para sensibilizar en diferentes espacios, porque ahí se habla del tema de la negación a la educación, cuando eso es un derecho de todos los ciudadanos. Se habla del tema de la exclusión al trabajo, se habla del tema del rechazo familiar, pero al mismo tiempo se habla del tema de cómo nuestro sistema judicial discrimina y cómo los que están para garantizar nuestra seguridad muchas veces son quienes nos
agreden y violentan, porque las chicas tienen que ejercer el trabajo sexual, tienen que brindar servicios sexuales a policías, etcétera. Y del 2006 a la fecha, la organización trans ha documentado 38 crímenes, que como tú bien decías, no todos son muy comentados en los medios de comunicación. Por ejemplo, este fin de semana, una chica en La Romana fue descuartizada. Sin embargo, un día antes, otra chica trans apareció su cuerpo a las orillas del río por la zona de La Ciénega. Ese caso no fue sonado y este otro ha sido la noticia del fin de semana. Claro. Y las autoridades asimismo dan respuesta de acuerdo al caso, de acuerdo a la resonancia que pueda tener y cómo los mismos medios de comunicación influyen para que ellos tengan que dar la respuesta correspondiente. Claro. Esto es lamentable y ahí quiero hacer un paréntesis porque nosotros, como hacemos opinión y producimos televisión y estamos en los medios y en el debate constante, debemos hacer el mea culpa. Número 1, populismo penal. Si un proceso no es lo suficientemente controvertido como para que se comente en los medios de comunicación, puede ser una película, un documental, una entrevista de investigación de Alicia, de Nuria, de quien sea. El caso de Brecht. Óyeme, el caso se queda ahí. Y yo no estoy, discúlpeme que lo voy a decir, yo no estoy quitándole importancia a los atracos, a los asesinatos, a las balas perdidas. Cuando muere una señora que pertenece a una iglesia X, no estoy quitándole importancia. Ahora, eso sabe durar 2 semanas en los principales diarios del país. Eso sabe durar un mes en la comidilla de los debates, de los vespertinos y de todos los programas de radio, televisión, las columnas, los editoriales, todos. Ahora, cuando asesinan de una manera tan brutal a una de estas chicas, cuando un policía reiteradamente les viola sus derechos, las veja, o sea, su dignidad humana, nadie dice nada. De forma peyorativa se refieren a ellos los de Ciudad Colonial. Ustedes saben cómo le dicen. Entonces, no habla de nuestra condición como seres humanos. No habla de nuestra doble moral, porque incluyendo ellos en estos testimoniales y ellas dicen de los tantos clientes que en algún momento han utilizado sus servicios, son heterosexuales. O sea, es un mundo de incluso cosas que por eso me religiosos. encanta el tema, me encanta que estemos produciendo sobre cine, sobre el aspecto social. Lamentablemente a través de la televisión es poco lo que podemos hacer, pero al cine, Hugo, la gente se sienta, piensa quizás que va a haber una cosa, sale impactado cuando ve esta realidad, este testimonio y dice, caramba, eso está pasando en mi país, y se hace la investigación a través de instituciones como la de ustedes y se lleva a la realidad y la gente después de ahí, óyeme, si no es cambiado, usted es un inhumano, usted es una bestia, un monstruo. O sea, yo creo que sí, que se puede. Ustedes tienen la intención, luego de encontrarse con esto así de sopetón, como bien tú decías, de seguir produciendo contenidos que le logren cambiar de alguna forma la manera de pensar a la gente. Yo no me voy a Latinoamérica, Europa, me voy a República Dominicana, que tenemos tanto tema y material, porque Hugo, aquí hay material para rato, ¿eh? Pues hay mucho. Pero mucho. ¿Usted tiene la intención de seguir haciendo? Sí, yo creo que, o sea, tenemos que usar estas herramientas para predicar la tolerancia. Por ejemplo, cuando rodamos algunas escenas en la Duarte, Marisol era la encargada de grabar a las chicas solamente caminando por la acera. Pero hubo un momento en que yo tuve que quitarle la cámara y grabar yo, porque no me sentía seguro con que ella grabe, porque estaban tirándole china, tirándole piedra a las chicas trans. Mala palabra muchísima, que entonces yo le dije, mejor dame la cámara para yo estar más, tú sabes, para que no nos den un golpe a nosotros. Entonces yo vi que, o sea, el dominicano en sí tiene como, o sea, a veces hasta por coro, habían personas que decía, voy a matar un pájaro de un tiro y qué sé yo qué, y otro para ellos es un chiste. Sí, un chiste. Es una burla. Entonces, hay que celebrarle su payasada. Sí, y entonces el que está al lado se muere de la risa y el chofer que pasa frena el carro y vocea lo suyo también, y el cobrador pasa y yo me quedo, wow, pero ¿y cómo es? Y entonces, o sea, yo no quiero imaginarme lo que pasan esas chicas, o sea, porque viven eso a diario en la calle, a diario. La familia
Los excluye, los abandona totalmente. En cuanto a cómo pueden sobrevivir, también se le cortan entradas y entonces ahí caen en esto. Y eso no es vida, o sea, tú tienes que vivir ese infierno por el día, prostituirte por la noche. Entonces, y a eso va el título de Media Luna, que es como desde ese lado iluminado y ese lado oscuro, lo que pasan, lo que hacen, lo que viven por las noches y de las historias de que la luna es testigo de todo eso. Claro. Todas esas barbaridades que se cometen. Algo fuerte. Marisol, ya para concluir, ¿qué te dejó el proyecto? ¿Qué les dices a otros estudiantes que como ustedes tienen la intención, no de encontrarse con temas, sino de proyectar a través de la gran pantalla historias como estas? No, pues a motivarlos a que cojan temas así, que necesitan de la ayuda de nosotros para, ¿cierto?, para convertirlos en arte y comunicar y sensibilizar al público. Porque mucha gente despierta y ve que son realmente humanos y que no hay prejuicios y que tienen sueños como los demás y necesitan sus derechos. Y yo digo que esto es un medio, una herramienta para poder dar a luz. Claro. Qué bueno, que así sea. Hugo, tú tienes al público, a los patrocinadores, a los distribuidores, los festivales, o sea, tienes allí, vamos a decir, los decisores de las más importantes situaciones, que es colocarlas, que es proyectarlas, distribuirlas. A ver, este espacio es tuyo. Mira, yo creo que, como bien decía Marisol, ¿cierto? El cine nació como entretenimiento. Luego fue propaganda, durante toda la época que conocemos de la guerra, la herramienta que fue. Y en la actualidad es el medio más importante de difusión masiva y de comunicación. Hace unos años, bastante ya, un director boliviano, Jorge Sanginés, hizo un documental que se llamó Yaguar Malco y trataba sobre cómo las personas del Cuerpo de Paz, de manera abusiva, comenzaron a esterilizar a las indígenas de una determinada región. Eso dio al traste con que el Cuerpo de Paz fuera expulsado de por vida de esa región y de la ciudad. Y el cine tiene que ir ahí. Este tipo de trabajo están haciendo eso, o sea, trascienden. No se queda solamente mostrar una realidad, como te dije ahorita, sino que tiene que trascender. Sí, el cine siempre va a ser entretenimiento, eso sí lo tenemos, pero también el cine es una de las herramientas más fuertes. Y es bueno que jóvenes cineastas estén tomando conciencia y estamos teniendo este tipo de trabajos que nos llevan, como tú bien dices, cuando tú entras a la sala eres una persona y cuando sales de ahí eres otra. El trabajo de nosotros como distribuidores es garantizar espacios para uno y para otro. Tanto para el cine comercial, que llena butacas, que paga las facturas al final del día, pero también para el cine de autor, que es muy necesario. Así es, Cristian. No, realmente es una oportunidad muy importante la que se está presentando, porque realmente con la experiencia nos hemos dado cuenta que cuando salimos, cuando salen las cosas desde nosotros, la ven como ahí vienen ellos. Cuando son ustedes, los heterosexuales, que se suman a nuestro discurso, las cosas son diferentes. O sea, cuando ellos lo ven de igual a igual, de ustedes a ellos, que vienen de una postura diferente, o sea, de aquel lado de la acera, pues la aceptación es distinta. Es lo que, por ejemplo, puedo comparar con el Festival de Cine. Ahí vienen ellos con sus películas. Y muchas veces van quienes realmente son de este lado de la acera. Y el objetivo es que vayan los de la acera de enfrente, que son quienes necesitan la sensibilización. Como este espacio y otros espacios que nos abren la puerta, nos permiten sensibilizar, porque nosotros vivimos sensibilizando en el día a día, pero recibe nuestra sensibilización quienes quieren. Así es, así es. Y yo te voy a decir algo, hasta que nos dejen salir. Yo creo que lo voy a decir cada fin de semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Así las Cosas. Será hasta la próxima semana.